Bueno, pues de nuevo aquí con Ander de Ositos en el segundo podcast que hacemos. Ya vamos cogiendo tablas, ¿no? Por segundo. No, en verdad no. Haremos lo mejor que podamos. Es otra entidad muy reconocida, una persona muy, muy de Bilbao, ahora vais a conocer. De eso trata. Bueno, no sé si tanto de Bilbao, pero sí, decíamos antes que hacemos esto FinTech, FoodTech, porque son dos temáticas que probablemente le importan a todo el mundo, ¿no? Todos comemos todos los días y probablemente pagamos algo. El mundo del dinero y el mundo de la comida, pues son dos temáticas que al final, aunque no estemos en la industria, pues puede ser de interés para muchos, ¿no? Y creíamos que hacíamos, bueno, hemos hecho eventos, hemos hecho unas cuantas cosas, Ander y yo antes, y creíamos que podía ser interesante pues explorar este mundo y hablar de dinero y de comida o de cosas relacionadas, ¿no? Y creemos que va a ser muy de interés la conversación de hoy con Shele Olaizola, que es el director o Head of Innovation, que creo que ahora lo has puesto en inglés y creo que me imagino que será más internacional, de Cuchabank. O sea que, Shele, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si quieres, preséntate quién eres y quién eras antes de estar en Cuchabank y cómo terminas llegando hasta ahí. Vale, bueno, yo era Ignacio, Ander, eskerrik asko por la invitación, eskerrik asko al público por estar aquí y a los oyentes también, pues mucho ánimo por escuchar, ¿no? Shele es y era pues el mismo, un chico normal, con sus virtudes y defectos, y que igual pues, se ha caracterizado de alguna manera pues por la suerte, porque a lo largo pues he tenido la suerte de ir haciendo cosas interesantes en el ámbito laboral y en ir formándome también, ¿no? Actualizándome, mostrando cierta curiosidad en determinados aspectos pues para intentar estar al día, ¿no? ¿Qué hacías antes de estar en Cuchabank, de entrar en Cuchabank? Sí, a ver, yo he trabajado muy poco fuera de Cuchabank. Yo llevo 20 años en Cuchabank desde el 2005 y antes trabajé para la Vaca Ladera, nada más acabar la universidad trabajé para la Vaca Ladera de Irún. ¿Qué era esto? Una fábrica de bacalao. Ah, vale. Y tenía que vender bacalao en nuevos mercados, en África en aquel momento, en el año 2000, vale, a través de Internet. Y el bacalao es un pescado caro y venderlo en África pues era complicado, no era abrir mercado. Entonces, bueno, FoodTech, ¿no? Bueno, fue un poco mi primera experiencia FoodTech y el fracaso fue morrocotudo, con lo cual aprendí un montón porque no conseguí vender nada, pero bueno, fue mi primera experiencia, pues tratar de abrir un mercado y no conseguirlo. Y ahí es cuando de alguna manera me di cuenta de que, bueno, pues aquí hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando, intentándolo y Entonces me fui a Madrid a estudiar pues en e-business, que en aquella época pues era un poco lo que estaba empezando, ¿no? En el Instituto de Empresas. Y así pues paso a paso. Luego volví a Donosti y estuve trabajando pues para una empresa tecnológica pequeña, familiar, éramos 15 personas y haciendo pues los primeros e-commerce, páginas web, algunas pasarelas de pago, integraciones con RP, bueno, cosas muy... en aquella época eran para nosotros muy ambiciosas, bueno, y ahí pues tuve la curiosidad organizativa, ¿no? De decir, joder, nosotros éramos 15 y bueno, pues los procesos no estaban del todo definidos ni estandarizados y bueno, tenía muchísima curiosidad organizativa de ver cómo trabajaba una entidad de 2.000 empleados. Y probé suerte en Cuchabank por chiripa y entré y me acuerdo que le dije a mi jefe, tranquilo, que el mundo financiero yo creo que no voy a pegar mucho. Entendía que era un sector maduro, un sector gris, excesivamente regulado, donde bueno, había poco espacio para la innovación o poco espacio para desarrollarse y fue todo lo contrario. De hecho, pues es un sector tremendamente dinámico donde se pueden hacer muchas cosas y bueno, pues han pasado 20 años. ¿En qué primer puesto llegaste? ¿Cómo entraste a Cuchabank?
Yo brevemente. llevo 20 años trabajando para un banco y nunca he estado en una oficina financiera. O sea, no he vendido un producto financiero. Siempre he estado en servicios centrales. Serás de los pocos. Sí, sí. No sé, la mayoría ha estado o ha pasado por oficinas. Y yo, pues entonces no tengo tan interiorizado el negocio propiamente bancario, ¿no? Como tienen pues, mis compañeros, ¿no? Yo he estado más en temas organizativos, en el departamento de organización, en el departamento de procesos, sobre todo en procesos comerciales. Yo ayudaba a vender, a definir los procesos comerciales, los sistemas de información comercial, de alguna manera... ¿Esto con qué rol? ¿Cuál era el nombre del...? Bueno, pues de todo. El nombre así más rimbombante fue el responsable de procesos minoristas. Dentro del área de procesos se diferencia lo que es minorista, oficinas para personas, retail, y mayoristas, pues ya más banca de empresas y banca corporativa. Además, yo estaba más escorado en la banca para oficinas, ¿no? Entonces, pues, estandarizando las maneras de atención al cliente y de venta. Y de ahí luego pasé al observatorio de mercado digital. A un momento en el que la entidad entendía oportuno pues, crear una nueva área, un observatorio digital, pues de alguna manera pues, para, frente a la potencial disrupción de la tecnología, de los nuevos players y de todo lo que estaba ocurriendo en banca, ¿no? Pues, un ente consultivo que ayude a la toma de decisión. ¿Esto aproximadamente en qué año? 2018. 2018. Vale. Está guay hasta relativamente hasta este año, que se ha creado una dirección propia de transformación e innovación, y en esa dirección pues yo estoy ubicado en innovación. Curioso. ¿Y qué es lo cómo le cubre el día o qué es lo que hace Shell en su día a día como director de innovación en Kutxabank? ¿Se levanta? ¿Dónde va? ¿Va a una oficina? ¿No va? Bueno, yo tengo un campamento base en los servicios centrales de Donosti. Ahí está ubicado básicamente toda la rama tecnológica del banco. Vale. Y yo físicamente, bueno, yo soy donostiarra y entonces mi campamento base lo tengo ahí. Vale. Entonces yo dedico mi jornada pues, en el campo operativo pues, a lanzar cuatro funciones, ¿no? La primera y la más importante para mí es montar el departamento de innovación, ¿no? Claro, para innovar hace falta un marco de innovación, un modelo de innovación, un proceso de innovación, una sistemática, una gobernanza, unos indicadores. Bueno, hay que de alguna manera marcar las reglas del juego, ¿no? Entonces, en esta primera fase, desde que se ha creado, pues básicamente lo que hemos hecho ha sido eso, ¿no? Ahora estamos en una fase un poco ya aterrizados, porque un departamento de innovación se puede organizar de diferentes maneras, según el mercado, la ambición, el riesgo, los recursos. Entonces, nosotros bueno, hemos definido un modelo pues, que empieza de menos a más, y ahora lo que estamos es organizando propiamente los programas de innovación. Decías que el departamento de innovación es nuevo, ¿no? En el banco. Sí. No existía. Y creo que tiene todo el sentido, ¿no? Oye, el responsable del observatorio que se ha mapeado, y me consta que se ha mapeado todo lo que ocurre en banca prácticamente en el mundo, y lo hemos hablado a veces, ¿no? Yo no conozco a nadie que sepa mejor qué startup hacía qué en qué país, ¿no? En cuanto a fintech, por lo menos lo tenías todo muy ahí mapeado. Ahora entiendo primero observar y después construir, ¿no? Sí. Y para eso... Pues tiene todo el sentido del mundo lo que dices, ¿no? De alguna manera es una proyección, ¿no? Una vez que conoces lo que está ocurriendo, ¿no? Pues te da pie también pues, a lanzar determinadas iniciativas o orientar ya un poco más al campo de la acción, ¿no? No obstante, ten en cuenta, muchas veces las cosas son pendulares, ¿no? O sea, se crea un departamento de innovación y luego se cambia. Históricamente en el banco ha habido departamentos con el nombre innovación. Luego también se han quitado, luego se han integrado. El que no haya un departamento de innovación no significa que no se innove. Correcto. Hay unas dinámicas que impulsan pues, a lanzar nuevos productos, nuevos mercados, nuevos segmentos, incluso optimización de procesos. Hay personas que llevan la curiosidad, la rebeldía por naturaleza y son capaces de implantar en sus propios departamentos pues, mejoras radicales o significativas, ¿no? Pero ahora sí estamos en una fase en la que queremos de alguna manera sistematizarlo, ¿no? Darle
darle a la churrera, ¿no? Y lanzar programas y proyectos. Proyectos como churros. Sí, exactamente. Y de alguna manera para que sean con un gen más startupero, ¿no? Nosotros somos una entidad, la Salve tenía 140 años, pero que nosotros creo que históricamente tenemos más, o sea, desde aquellas primeras fundaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas inercias y queremos de alguna manera incorporar pues, este espíritu startupero, estas maneras de acercarse al mercado, testando hipótesis con mayor rapidez y bueno, queremos aprender de todo eso. Claro, porque como ha dicho Ignacio, o sea, conocías muy bien muchas startups, quién hacía qué, en qué país has recorrido y supongo que tu obsesión será ver quién hace qué, ¿no? ¿Qué 2, 3 conceptos, o sea, de lo que has visto en los últimos años, conceptos que te hayan hecho explotar la cabeza, ¿no? Como esto, si llega a implantarse, ¿no? A llegar al usuario final y que todo el mundo lo use, cambiaría nuestra forma de percibirlo. Bueno, hay diferentes... Yo muchas veces tengo la percepción a mí me han sorprendido más cambios que aparentemente no son muy disruptivos, pero que han cambiado... por ejemplo, voy a lo práctico. Yo en 2005, uno de los primeros proyectos que hice fue quitar el dinero efectivo de las oficinas. Es decir, tener oficinas bancarias sin dinero. Claro. Hoy en día, eso pues igual no es algo del otro mundo, ¿no? Pero el 2005, concebir una oficina bancaria donde no había un euro, una peseta, un euro, un euro, pues rompió muchos esquemas y muchas maneras de hacer, porque hay mucha operativa que requiere de dinero, ¿no? Entonces, ¿eso es altamente disruptivo con el prisma de? Pues igual no, porque no había una tecnología ni cuántica, ni de inteligencia artificial, pero había una convicción y una manera de hacer y un servicio al cliente, porque claro, a clientes a los que le llevando años el cash flow, los temas de efectivo, sí, los recibos, los cambios y tal, de repente organizar eso de otra manera, pues bueno, es muy radical, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, me parece uno. El hecho ahora que todos tengamos la banca en el bolsillo, pues es también algo totalmente novedoso, claro. Si lo vemos con... ¿Cuándo salió el primer iPhone? ¿El 2007, 2008? Pues eso, pues en menos de 20 años todo el mundo tiene la banca en el móvil y todos los procesos están digitalizados y la usabilidad. Entonces, que ahora viene la inteligencia artificial y va a hacer una asistencia más allá del chatbot, ¿no? Una inteligencia más agéntica, ¿no? Tomando decisiones y bueno, pues eso por supuesto son disrupciones muy grandes, ¿no? Pero estas otras, que igual no están tan apalancadas en la tecnología, yo les pongo mucho valor. Y por hablar de tecnológica, a mí una que me parece que puede cambiar mucho las reglas del juego, bueno, por supuesto la inteligencia artificial, tanto por eficiencia interna como por conocimiento del cliente y ofrecimiento de experiencia, ¿no? Ahí la revolución que viene es muy grande, el concepto agéntico que he dicho, o sea, los sistemas que toman decisiones financieras en base al perfil del cliente, es un salto muy significativo. Y luego ya todo lo relacionado con cripto también, ¿no? Más que con cripto, con la descentralización, ¿no? Porque si algo hace históricamente una entidad financiera es generar confianza para que unos depositen el dinero y financiar a otros. Ese es el negocio bancario tradicional, ¿no? Y hoy en día se puede generar confianza sin riesgo de crédito a través de las finanzas descentralizadas, ¿no? Eso, la adopción es, bueno, en DeFi en concreto, en volúmenes de negocio, pues es todavía pequeña para las magnitudes que se mueven en el mundo bancario, pero la disrupción es muy potente, ¿no? Porque se pueden dar préstamos, se pueden hacer depósitos sin entidad financiera en la mitad a través de un protocolo. El día en que un agente de IA nos dé un préstamo con un análisis de riesgo infinitamente más eficiente que el de una entidad bancaria, creo que todo habrá cambiado, pero yo también soy de los que cree que al final, y lo hablamos en el podcast de Edu, ¿no? Al final depositamos el valor en cuestiones que nos dan seguridad, ¿no? Que nos transmiten seguridad, si no, no existirían las empresas de seguridad
y no depositaríamos el dinero en el banco, ¿no? Lo teníamos todo en casa. Entonces, el DeFi, yo creo, el DeFi, o las finanzas descentralizadas, que no dependen de una entidad central, para que se entienda, tiene mucho sentido, pero creo que la banca seguirá. Entonces, ¿cómo crees tú ahí que, igual, no era la pregunta que te iba a hacer, pero ¿cómo crees tú ahí que las finanzas descentralizadas y la IA pueden llegar a romper las reglas del juego y en cuánto tiempo? Si lo tienes... No soy capaz de hacer una proyección así realista de en cuánto tiempo vendrá una disrupción así tan grande, ¿no? Pero sí es verdad que son dos tecnologías que per se son totalmente disruptivas, cada una de ellas, pues combinándolas, pues puede aquello ser mucho más disruptivo, ¿no? Y además tiene sentido porque las finanzas descentralizadas son complejas a nivel usuario, pues para que es muy tecnófilo, pues bueno, se puede meter en estos protocolos y con las wallets y los contratos y entenderlos, pero para la gran mayoría de la sociedad es un ámbito complejo, ¿no? Sí. Y claro, y para quitar la complejidad se ponen ahí pues los plataformas cripto de alguna manera que ya no son descentralizadas, que ofrecen ese servicio, pues ya que esto es complicado y tal, y quieren concentrar y concentran y lo hacen muy bien, la confianza esa que el usuario no es capaz de adquirir en el propio protocolo, ¿no? Pues sí, pues posiblemente haya convergencia en todo lo que es descentralizado o DeFi a día de hoy y finanzas tradicionales, ¿no? Los bancos nos escoraremos relativamente al potencial de esta tecnología y los propios players de la tecnología, porque al final hay players también detrás de estos protocolos y detrás de esta industria, pues ellos también están entrando ya en el marco normativo y acercándose más un poco al establishment financiero tradicional. Ahora vamos a ir a esa parte, pero volviendo un poco a lo que es la banca, rápidamente, ¿cómo gana dinero un banco? ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos de un banco? ¿Y cómo dirías que ha evolucionado la banca en los últimos años en ese sentido? Es decir, los bancos tendían a tener un modelo de negocio, de repente hubo tipos de intereses negativos, de repente vuelve a haber, el dinero vuelve a generar dinero, entonces hay negocio de nuevo, pero mientras tanto, ¿qué ha ocurrido? Y una pregunta que me llama la atención y para hilar un poco todo, ¿por qué los bancos venden seguros si no son una aseguradora, ¿no? Que creo que tiene un poco de relación. A ver, el modelo de negocio de un banco al uso es captar depósitos de los ahorradores, retribuirlos y ofrecer financiación a las empresas y a las familias cobrando por ello, ¿no? Y, entre tanto, lo que se genera es el margen de interés. Entonces, el negocio bancario es el margen de interés. A partir de ahí, entran otras vías de ingreso como son las comisiones por servicios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las inversiones, pues por contratar fondos, servicios de valor añadido, de gestión discrecional y en el ámbito de los pagos. Pero básicamente el negocio bancario es lo que hay que gestionar bien, porque el negocio bancario es un negocio de riesgo, de gestión del riesgo. Es pues, ese equilibrio entre lo que a mí me cuesta captar dinero para luego prestarlo, gestionar bien ese equilibrio para que sea rentable, teniendo en cuenta que en la mitad te comes el riesgo de cualquier impago. ¿Podrías decirnos las comisiones que representan dentro del total más o menos, o sea, sí, un 5, un 7 o es un 20? Está cada vez más equiparado al 50-50 y luego están empezando a surgir también nuevos modelos de ingresos. Has hablado en la entrevista anterior sobre suscripciones, pues nuevos players financieros, pues ya, claro, eminentemente digitales y demás, claro, necesitan generar recurrencia, entonces han inventado con muchísimo ingenio y relativamente buena aceptación en el mercado servicios bajo suscripción. Pues pagas 10 al mes y no sé cuántas transferencias, pagas 20 al mes, más transferencias y más reintegros, pagas, claro. Hay diferentes maneras de hacer banca, hay banca de producto, banca relacional, y entonces, estos han optado por una vía que es un nicho que lo están cubriendo muy bien. O sea, 50% más o menos, 50%
intereses que estáis sacando de, digamos, de los préstamos que estáis dando a personas y más, y luego más o menos otro 50% de lo que estáis consiguiendo a raíz de cobros por gestión, ¿no? Sin, Sí. más o menos. Bueno, ese dato hay que, sí, es volátil con el tiempo y lo has hablado de márgenes de intereses y demás, pero bueno, sí, las comisiones han cogido históricamente peso. Ese es un poco el mensaje. Y hablabas de los seguros, por ejemplo. De los seguros, correcto. Porque un banco vende seguros si es un banco, no una aseguradora. Bueno, un banco... Claro, para la gran mayoría todos los bancos son iguales, ¿no? Los que estamos dentro entendemos que hay muchas clases de... Esa iba a ser la siguiente pregunta. Sí, de bancos, ¿no? Pero un banco que quiere hacer banca de cliente, lo que quiere es satisfacer las necesidades del cliente. Y las necesidades del cliente financieras y del ámbito del seguro pues tienen relación. Tienen relación porque al final los seguros prácticamente te cubren ante eventualidades financieras. Correcto. O un accidente de coche o temas de salud. Entonces, la propia industria tiene sus sinergias, ¿no? Y en el ámbito del seguro, lo que es la fábrica, el que hace el seguro, las aseguradoras, y lo que es el canal, lo que es donde se vende la tienda, Ajá. está fragmentado porque es verdad que en el mercado, por lo menos, donde nosotros competimos, aquí, en Estados Unidos igual, ¿no? En países anglosajones no, pero aquí, por lo menos, el canal natural de venta del seguro es la oficina bancaria. ¿Por qué? Pues porque tiene el canal, tiene las oficinas, tiene los gestores, tiene el conocimiento del cliente, tiene la confianza del cliente y tiene el conocimiento del negocio del banco seguro, ¿no? Entonces, es muy natural que estos productos, de alguna manera, dentro de una planificación financiera de un individuo, de una empresa, pues es difícil hacer una planificación financiera sin tener en cuenta otros ámbitos, como por ejemplo es el mundo de los seguros, ¿no? Así históricamente, y posiblemente pues siga, bueno, también hay disrupción en el ámbito insurtech y demás, pero es una alianza natural. Pues sí, o sea, estoy completamente de acuerdo y es coherente hacerlo. Pero yo me hacía esa pregunta al principio, ¿no? De Confácil, que de hecho hablábamos desde los inicios, ¿no? Y a mí me hacía mucho la pregunta, y ahora te la hago, porque yo tengo mi respuesta, pero me la siguen haciendo, ¿no? Y es, Cuchabank tiene un color, el Santander tiene otro, BBVA tiene otro. Para una persona de la calle, todos los bancos ofrecen más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia un banco de otro, no? Porque es una industria que resuelve un problema básico de la población. Oye, me guardas mi dinero, me lo das cuando lo necesite y me prestas dinero. No le pedimos ni más ni menos, confiamos en que lo hace bien. ¿Y cuál es la respuesta, no? ¿Cuál es la respuesta que a mí cuando me hacían con Fácil la pregunta, ¿en qué se diferencia Fácil de otro? ¿En qué os diferenciáis, no? ¿Y en qué se diferencia un neobanco de otro? Porque entiendo que de un banco tradicional a un neobanco pueda haber diferencias, pero de un Revolut a un N26... ¿cuál es la diferencia, no? O de un Cuchabank a un BBVA o un Santander, ¿en qué se diferencian? La pregunta es buenísima y la respuesta no sé si voy a ser capaz de darla, ¿no? Pero yo tengo unas impresiones, ¿no? Porque es que además todo el mundo hablamos de diferenciación y resulta que detrás de esta pregunta hay ya una percepción de comoditización, ¿no? Claro. Más me da a mí una tarjeta verde, una azul, una morada o tal, si la meto, me da dinero tal... Y aquí pago 1%, aquí 0,1, pero si estoy fuera 0,2 y aquí... Entonces, al final, el servicio parece que es exactamente el mismo y solo acabas jugando con la comisión, ¿no? Y es verdad que el precio es muy importante, es un factor muy... El precio. El precio es un factor muy importante. Un cliente elige un producto, pues el precio siempre es un criterio a valorar, entre otros, pero el precio siempre está a la hora de decidir, de que un cliente elija. Pero yo te lanzo la pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencian Adidas y Nike? ¿O en qué se diferencian, no sé, ya puestos un poco más, las diferentes religiones? Porque tienen puntos de diferencia y al final puntos de conexión, ¿no? Hay bancos muy diferentes en tanto en cuanto a quién te diriges, por segmentos, banca wealth para altos patrimonios, banca universal para todos, para empresas, para instituciones. Entonces, eso ya empieza a hacer una primera diferenciación. Hay también, por supuesto, por mercado. Sí, pero mi pregunta va más a los bancos retail, los bancos para la gente, ¿no? Sí. Por poner
una vertical? Porque Pues mira, un atributo que al final es consecuencia, ¿no?, de los valores tal y de la estructura financiera o de quiénes son los accionistas de un banco, ¿no? Según cómo te midan, actuarás de tal manera u otra, ¿no? Si eres un banco cotizado, por ejemplo, necesitas dar resultados en el corto plazo. Es una exigencia mayor que para un banco que igual no está cotizado, que puede mantener una estrategia más a largo plazo. Y eso se traduce, pues, por ejemplo, en la atención que se le puede dedicar a cada uno de los clientes, ¿no? Si, una banca cortoplacista, una banca largoplacista, una banca relacional o una banca de producto, ¿no? Los neobancos, por ejemplo, yo me pregunto, ¿en qué se diferencian Revolut, N26 y Nu, ¿no?, que igual son los tres neobancos más grandes? Pues bueno, pues si te pones a rascar, pues cada uno tiene un poco su posicionamiento, pero cada vez se parecen más. Y cada vez se parecen más a los bancos tradicionales. Los bancos tradicionales también nos vamos pareciendo un poco más. Todo va convergiendo, a ¿no? ellos, ¿no? Hay gente que da mucho valor al histórico, a la solvencia, por ejemplo. No, este es un banco totalmente solvente. Si empiezan a caer bancos, pues este es el último en caer. Con lo cual, pues bueno, eso a alguna gente le da seguridad. A otros no les da ninguna. A otros lo que quieren es decir, el banco que saca productos con mayor rapidez. Otros los que mejor campaña de marketing hacen y decir, se sienten un poco a la moda, ¿no? Nosotros siempre decimos que llevamos ciento y muchos años que la vocación es quedarse aquí otros muchos más. Entonces, pues igual no podemos ser los más atrevidos en determinados ámbitos, pero bueno, sí con esa apuesta a largo plazo, ¿no? Y hay el factor diferencial para nosotros es el asesoramiento. Es al final que hay personas formadas que conocen al cliente y que intentan hacer unas planificaciones más a largo plazo, ¿no? Sí, yo creo que no hay una respuesta correcta y cada uno tiene su punto de vista y todo lo que comentas yo creo que son también atributos o cualidades de la marca, ¿no? O sea, la marca representa, oye, yo voy a la generación joven o yo me dedico más soy el mejor haciendo banca para empresas o wealth management o lo que sea, ¿no? Entonces, yo esto me lo pregunté mucho porque yo hacía el pitch de un nuevo banco y siempre, oye, ¿y en qué te diferencias? ¿Por qué eres mejor? Y mi respuesta acaba siendo, no, porque tengo un emoji. No, es que la diferencia en estas industrias está en la marca, lo que transmite la marca en base a un montón de acciones y atributos que tiene. O eso es mi forma de verlo, ¿no? Y me empecé a preguntar y me di cuenta que hay industrias en las que no necesitan haber tanta diferenciación, ¿no? Iberdrola y Endesa, se te enciende la luz igual en casa, ¿no? Y uno es azul y otro es verde. Y da lo mismo. Pero no te cambia cómo se te enciende la luz, ¿no? Sí. Y en los seguros pues pasa lo mismo. Y Vodafone y Movistar, pues tienes 5G. La infraestructura hace unos años era mejor en unos o en otros, pero a día de hoy ya es un commodity, ¿no? Y antes, hablando con Edu, me he dado cuenta de la cerveza pasa lo mismo. La cerveza es cerveza y tiene mejor sabor, pero al final la marca, ¿no? La marca es lo que te transmite la marca, va mucho más allá del sabor y son componentes de precio y son un montón de factores que has dicho. Así que, bueno, yo creo que es algo para reflexionar, pero yo creo que está muy bien la respuesta. Te voy a hacer una que no tienes por qué responderla, una pregunta, pero ¿cuánto le cuesta a un banco captar a un cliente? A un banco tradicional. Bueno, pues sí, es una pregunta que no te sé contestar porque no me sé la métrica, ¿no? Pero sí tengo una reflexión al respecto, ¿no? Porque esta es una pregunta muy startupera. El CAC. ¿Cuál es el CAC? El CAC. Porque eso tiene todo el sentido del mundo. Cuando empiezas un negocio nuevo, lo primero que tienes que hacer es empezar a testar el modelo de negocio tal y captar clientes. Entonces dices, mira, invierto 1.000 y capto 1.000 clientes. Pues bueno, pues me cuesta €1 el cliente. Invierto 2.000 y capto 4.000. He bajado el CAC a la mitad. Entonces, son métricas muy válidas para, yo creo que para fases muy incipientes, ¿no? Sí. Nosotros llevamos muchos años en el mercado y la métrica per se no es una de las que nosotros gestionamos en el día a día de los procesos de digitalización y demás, porque la mayoría están asociados a temas digitales, ¿no? ¿Significa eso que nosotros no tenemos una estrategia de captación de clientes ni queremos captar clientes? Para nada. Nosotros queremos captar clientes y hacemos rangos, ¿no? Pero cuesta lo mismo captar un cliente
de banca privada que un cliente junior, que un cliente empresa, Entonces, bueno, al final, cuando tienes mucho segmento, mucho producto y unas inercias de imagen, de posicionamiento, de marca y tal, la métrica per se, yo creo que para nosotros pierde parte del sentido que entiendo tiene para el mundo de startupero, ¿no? 1.000 clientes, 1.000.000, 2.000. Estoy seguro que en Revolut he sido, igual ya no sé hasta qué punto, pero que ha sido una de las principales métricas de su gestión, ¿no? Pues mira, capto más barato que el otro, y prácticamente el primero en los indicadores con los que los CEOs, el equipo de captación despertaba cada mañana. Sí, ¿no? ¿cuánto me cuesta cada cliente? Es así, ¿no? He captado tantos y a porque tanto el reto precio. es captar tanto, clientes. Exacto, porque son estrategias totalmente de captación. Y luego ya monitoreo, ya rentabilizaré, ya monetizaré. Nosotros estamos en otra fase, entonces igual por eso buscamos otras métricas. Más a largo, entiendo. Sí, y más, nuestra estrategia más que captar clientes, desarrollar cliente. La base la tenemos, por supuesto que queremos captar, pero lo que queremos es mantener esas relaciones duraderas a largo plazo. Son estrategias diferentes. Porque si se puede preguntar, ¿qué porcentaje de la población vasca tiene cuenta en Kutxabank? Más o menos. Pues mira, en el producto hipotecario, que es así el producto más ancla, ¿no? para mantener una relación financiera con una entidad, pues entre 3 y 4 de 10 pues tienen la hipoteca en el banco, ¿no? Entonces son en Euskadi. Entonces son ratios totalmente muy significativos. Son muy importantes. De la magnitud o del impacto que hay, ¿no? Sois los primeros, ¿no? Entiendo. Sí. Nosotros somos de aquí. Sí, claro. En esa línea, ¿cuál es la estrategia los próximos años de Kutxabank en términos generales? Seguir creciendo, captar nuevos territorios, quedarse en el territorio, mantenerse. Bueno, Kutxabank tiene su vocación de crecimiento pues en el territorio, en el territorio donde competimos, ¿no? Y ahora, pues en Euskadi somos dominantes, queremos mantener, en Córdoba, porque dentro de Kutxabank está lo que era Cajasur, ¿no? que estamos en fase de integración, y bueno, era la entidad financiera dominante en Córdoba, Jaén, y bueno, y en algunas provincias de Andalucía, pues ahí somos dominantes, pero bueno, tenemos vocación de crecimiento pues en retail y también en empresas, mucho en empresas en otras plazas, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia. Antes, en la entrevista, he hablado con ChatGPT un ratito y le he dicho, dime lo que sepas de Kutxabank, ¿no? Y dame un poco de información. Y me ha llamado la atención y me ha parecido que la estrategia es mantenerse, por eso te lo preguntaba. Tengo amigos en Kutxabank y bueno, me comentan. En 2000 se constituyó en 2012, ¿es cierto? Bueno, Kutxabank, sí, la fusión, exacto, sí. En 2020 tenía 1,9 millones de clientes, en 2022 2,4 y en 2023 decreció un poco, y en 2020, el T1 de 2024 se mantenía en 2,3 millones de clientes. Y después había una noticia que decía que de 2025 a 2027 el objetivo era captar 100.000 nuevos clientes. Eso a mí me hace entender que la estrategia es de mantenerse y mantener el volumen y a los clientes que tengo fidelizarlos y me hace entender eso, pero ¿hay algo ahí en...? A ver, lo primero, esos datos, bueno, son... son de ChatGPT. Sí, exactamente. Sí. No sé si son... bueno, van con fuentes, ¿eh? Sí, pero... sí. Y dan un punto, un orden de magnitud, sí. Pero bueno, yo no los cogería así a correcto. pies juntillas, ¿no? Y claro, tener en cuenta que yo como persona soy cliente de Kutxabank y yo. E Iberdrola es también cliente de Kutxabank, ¿no? Igual, y yo también, ¿eh? Que a efectos de palote... Y con orgullo, ¿eh? Pero que a efectos de palote igual suman uno y uno, claro. y uno es Iberdrola y el otro soy igual yo. Son 100.000 Iberdrolas. Y entonces, pues un Iberdrola, el valor de ese cliente, pues vale. mucho... Entonces, la métrica per se no dice mucho, pero bueno, la vocación es crecer. La vocación es captar clientes, desarrollar los que tenemos, fidelizarlos y captar. Yo creo que como todas las empresas que tienen proyección,
y al final a cada uno le toca competir pues con las armas y el posicionamiento que tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, un player nuevo pues tiene, bueno, puede asumir unos riesgos, tiene un posicionamiento, tiene una estrategia, y un player consolidado pues tiene otra, ¿no? Y ni una es mejor que la otra, sino que cada una obedece mejor a la situación de cada una, ¿no? Entonces, hay que ser certeros, pues nosotros, como tenemos clientes desde hace muchos años, pues por supuesto a esos aportarles más valor y intentar captar nuevos. Yo creo que como todos los negocios, como todas las industrias. Total. Bueno, Ander, no sé, pero yo le iba a cambiar ahora un poco la temática para hablar del mundo cripto. Yo estaba dándole vueltas, indagando en la mente, en recuerdos que tenía, porque estás hablando de las estrategias a largo plazo, que son totalmente ciertas, porque, o sea, siempre, yo he nacido aquí en País Vasco y desde muy pequeño siempre ha estado todo muy inculcado, ¿no? Recuerdo del Betisu y los festivales y todo como, en ese momento era BBK, ¿no? BBK por todas partes y tal, y siempre ha sido una cosa como muy integrada a la sociedad vasca, ¿no? Era como un sello de identidad vasco. Entonces, felicidades por ello porque habéis sabido mantener toda la integridad de esto y mantenerlo a largo plazo, y los que hemos nacido en ciertas generaciones, aunque luego nos vayamos fuera, seguimos manteniendo el recuerdo porque ha sido parte de tu infancia en cierta y porque forma, nacíamos con una cuenta abierta. Claro. Bueno, el arraigo es algo que está ahí. Entonces, es verdad que igual las nuevas generaciones igual no lo ponen tanto en valor, pero los que tenemos ya peinamos canas, pues igual lo ponemos más en valor, ¿no? Y no podemos olvidar, a ver, Kutxabank pertenece a fundaciones bancarias, que el dividendo de lo que gana el banco, una gran parte revierte a través de las fundaciones pues a la obra social, ¿no? Y de la obra social pues disfrutamos muchos en música, en deporte, en salud, en diferentes materias donde pues, las fundaciones tienen su propósito propio, ¿no? Entonces, cuando dicen, ¿en qué os diferenciáis los bancos? Pues este puede ser una fuente de diferenciación, mira, sí, ¿no? Es decir, pues bueno, pues hay un hospital, un oncológico, hay un festival de música, hay pues todo eso de alguna manera, bueno, de hecho, eso me hace tiene su propósito, ¿no? Me hace pensar en la conservación de las dos marcas, ¿no? Que creo que es algo, Kutxabank, de alguna manera, para los que lo conocemos de siempre, era BBK y de repente un día ahora era Kutxabank. Pero de repente sigue BBK existiendo como marca, como entidad, que sabemos que es una fundación, pero probablemente hay mucha gente que lo sigue llamando BBK, ¿no? Sí. La BBK. Y hay una cosa que sí me llama la atención, que era el tiempo que tardaron los carteles de las oficinas en cambiarse. ¿Es una estrategia aposta o en ciertos municipios o fue, oye, ya lo iremos cambiando los carteles? No es un ámbito que yo domine la estrategia de marketing de la entidad, pero mi suposición es que un poco de todo, ¿no? Porque ¿para qué vas a quitar algo que tiene valor? Sí. Bueno, perpetúalo en cierta medida mientras tenga sentido, ¿no? Sí. Y luego ya... Sí, o sea, sería una pena mantener la marca que ya, como decía el Edu Lasalve, la marca ya responde a ciertos valores, a ciertos atributos, y por qué eliminarla, ¿no? Si sigue representando para la mayoría de la población cosas positivas. Sí. Y luego al final las fundaciones son las propietarias del banco. O sea, entre 3 fundaciones tienen el 100% del banco. Claro. Pues... Bueno, vamos a las cripto. Este es el tema favorito de Ignacio. Estaba esperando todo el podcast para llegar a aquí. Todo el rato. Bueno, yo sé que has estado en el observatorio, llevas años estudiando el mundo fintech, has visto la evolución del mundo cripto, que lleva desde el 2009, que no lleva tanto. ¿Qué papel crees que jugarán las criptomonedas en la banca el día de mañana o en la vida o en el día a día de las personas? En términos generales, ¿cómo crees que de aquí a unos años pues las cripto estarán o no estarán? Y ya por concluir, si está haciendo Kutxabank algo en este sentido o no. Bueno, ahí... si se puede decir. Sí, claro que se puede. Yo me sé parte de la respuesta. A ver, por partes, ¿no? La primera, ¿cuál va a ser un poco el rol de las criptomonedas, sí, ¿no? En la banca, ¿no? Pues a ver,
el mundo de las criptomonedas es muy amplio. Hay una vertiente especulativa, es decir, compro Bitcoin, si sube me forro y si no pierdo y ya está. Esa es la vocación. ¿Vale? Luego hay otra vocación que es más financiera de DeFi, ¿no? Pues, a través de protocolos hago finanzas como usuario que me beneficien. Luego está todo el mundo, todo el ámbito de la tokenización de los real world assets, ¿no? De los productos y los activos del mundo real, ¿no? Un bono, un pagaré, deuda, un inmueble, un edificio, pues bueno, entonces ese es otro ámbito, ¿no? Y luego están también pues ya los meme coins, las NFTs, y las DAO incluso, ¿no? Las organizaciones descentralizadas autónomas, que es una nueva manera de gobernar una organización, ¿no? A través de protocolos que autoejecutan y demás. Entonces, el espectro es muy amplio. Las entidades financieras, como vemos, yo prefiero hablar ya igual más en términos personales, ¿no? Porque no sé lo que están haciendo otras entidades igual con la suficiente profundidad y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos clientes que quieren de alguna manera invertir en Bitcoin, o digo Bitcoin como cualquier otra criptomoneda, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues ese cliente puede hacer, si tú no le ofreces ese servicio, se puede ir a otro lugar. Ese lugar puede ser otra entidad financiera o una plataforma cripto, como Fácil Cripto. Como Fácil Cripto, por supuesto, fácil. 350 criptos, pues mira, y creciendo. Hay que llegar a 365 y una al día. ¿Para que tenga rima? Bueno, por 365. Entonces, perdona que te he cortado. Sí, yo también me he cortado yo también. El banco. Vale, entonces, a ver, desde el punto de vista que el cliente quiere las entidades financieras empezamos a considerarlo. Y decimos, bueno, a ver, yo tengo un cliente que quiere invertir en un activo que nosotros no ofrecemos, que ofrecen otros y que es un activo con volatilidad, con determinados atributos de riesgo. Nosotros catalogamos todo por riesgo y demás. Y entonces, pues bueno, empezamos a estudiar de la materia, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como entidad financiera seria y regulada y con esta vocación de velar por el cliente, no podemos entrar, no tiene ningún sentido que entremos en un negocio no regulado. Con lo cual, las criptos es un negocio no regulado, pues históricamente las entidades financieras hemos dicho que no. Y en nuestro posicionamiento decíamos, pues no, es un activo volátil, de riesgo operacional, de diferentes tipos de riesgo, que no va es acorde con nuestro posicionamiento al riesgo, el RAF, el Risk Appetite de las entidades financieras. Bueno, hay mucha normativa, entonces decíamos, pues bueno, entonces no entra en nuestro portfolio de productos. Claro, la regulación ha llegado MiCA, Marketing Crypto Assets. MiCA lo que hace es regular determinados servicios. Claro, Bitcoin es un protocolo que corre solo, ¿no? Pero los servicios que se ofrecen sobre cripto, como comprar, vender, custodiar, RTO, bueno, hay diferentes tipos de servicios financieros que se ofrecen y entonces ahí se empieza a regular, ¿no? En Europa, en concreto, dentro de MiCA, pues se abre de nuevo el debate, ¿no? Entonces, las entidades financieras lo que hacemos es, bueno, remangarnos y analizar lo que supone. Claro, ofrecer tecnológicamente igual no es complicado. Y a través de un tercero integras la API en tu banca online y utilizas servicios de terceros y el usuario puede comprar y tener sus criptos, ¿no? Pero a efectos organizativos para una entidad supone un proyectazo de regulación y un proyectazo operacional, ¿no? Hay que formar a los perfiles, acreditarlos, hay que revisar los procesos de blanqueo de capitales, muchísimos procesos internos, revisarlos y ejecutarlos, hay que revisar los sistemas, hay que revisar las políticas, las políticas de riesgo que tenemos, dónde impacta el riesgo operacional. Son proyectos que llevan mucho tiempo, ¿no? Y nosotros estamos ahí metidos, estamos elaborando
el proyecto con vocación no de crear una nueva línea de negocio, pero sí a aquellos clientes nuestros que tienen vocación de tener cierta exposición a un nuevo activo digital, pues ofrecerle esa posibilidad, ¿no? A efectos competitivos, pues hay determinados bancos que ya ninguno de los que competimos, ningún banco tradicional, los que competimos en este mercado, lo ofrece a día de hoy con exposición así directa en este mercado. Y bueno, ya hay algunos titulares diciendo que algunos en verano lo van a sacar, otros, bueno, nosotros pues no seremos los primeros, estamos trabajando en ofrecer un servicio básico relacionado con pues, una... Sí, solo se ha concedido una licencia MiCA en España de momento, ¿no? El BVA. Sí, bueno, Y... hay alguna más. ¿Concedida? Sí, yo creo que hay alguna más. Hay conversaciones permanentes con el regulador, hay expedientes que se envían y se revisan. Bueno, entonces hay movimiento, hay movimiento. Nosotros, desde luego, lo que tenemos claro es que nosotros somos el banco de siempre, del cliente de siempre, y que estamos abriéndonos y actualizándonos, pero bueno, de una manera defensiva y a través de canal digital. No va a ser para nosotros un antes y un después, pero sí hay clientes que lo quieren y bueno. Y habrá criptomonedas en Kutxabank. Y empezaremos a ofrecer algún servicio, sí. Una fecha no. Claro, es justo. Flash forward en 5 años, ¿crees que todos los bancos, la mayor parte de ellos, ofrecerán servicios del estilo? En 5 años, yo Sí. creo que en 5 años, sí, pues, ten en cuenta que con que lo ofrezcan BBVA, Santander y CaixaBank, pues se llega al 80% de la población del Estado, ¿no? Entonces, estarán accesibles para la gran mayoría de los ciudadanos a través de su banco tradicional el acceso a determinados criptoactivos. Yo creo que ese escenario es posible. ¿Y cómo crees que sea la convivencia? Yo tengo mi respuesta, a mí me la han preguntado, ¿no? ¿Es positivo, es negativo para los exchanges cripto que estamos operando ya? ¿Es positivo, negativo? ¿Cómo crees que va a afectar bueno, pues a la adopción en general, a la sociedad? A la adopción, sin duda. A ver, sin duda yo creo que va a pegar un espaldarazo a la adopción, porque de alguna manera, con todo el respeto del mundo, a los nuevos players, los que llevamos años en esta industria, pues somos a día de hoy posiblemente los que más confianza generemos, ¿no? Entonces, claro, pues si se mete gente que históricamente ha ofrecido confianza, pues ese espaldarazo es bueno para el inversor y bueno para la industria, porque bueno, pues nosotros posiblemente generemos cierta confianza en el propio cripto y luego pues, los nuevos players pues serán más ávidos, bueno, acotarán otros nichos más novedosos donde nosotros igual no entremos y ahí encuentren su espacio, ¿no? ¿Y crees que Kutxabank, si tuvieras que decir un número de aquí a 5 años, cuántas criptomonedas, y sé que y puedes no responder si quieres, pero si tuvieras que, bueno, pues más o menos echar un número, ¿no? ¿Cuántas criptomonedas crees que podría ofrecer Kutxabank? Porque, bueno... No lo sé. No soy capaz de hacer una proyección de aquí a 5 años, pero desde luego sí te puedo asegurar que nuestro claim no va a ser no sé cuántas criptomonedas. De acuerdo. Nosotros, de hecho, serán cada criptomoneda que vayamos a ofrecer posiblemente tenga que pasar auditoría, due diligence, estudios, o sea, son procesos porque, insisto, a ver, de hecho, el propio posicionamiento de nuestro apetito al riesgo a efectos de mercado es bajo. Y los productos financieros de inversión de riesgo que ofrecemos también requieren un análisis muy personalizado del perfil inversor. Entonces, nosotros no estamos... nuestra liga no va a ser meter, si tengo 100 mejor, 200, 300... No, mi idea es que nos manejaremos con un elenco muy, muy reducido de criptomonedas dentro de este mundo volátil, pues las que mayor robustez ofrezcan. Probablemente como se hace ya con productos de inversión de otro tipo, ¿no? Sí, y de qué hay ETFs ahora, pues de dos, y ahora va a entrar Solana o Cardano, pero hay de dos, ¿no? Sí, por ahora sí. Bueno, pues yo creo que
Mira, la eso guerra puede no va a ser, ser. no, tengo 300 criptomonedas que ya ni sabes ni cuáles son. Sí. ¿Crees que puede partir por la idea de crear vosotros, en 5 años, no ahora evidentemente porque ni siquiera se ha empezado, pero lo que se llaman stablecoins? O sea, una Betisucoin o algún moneda de Cuchabank. Betisucoin. El tema de las stablecoin es algo que ahora se está escuchando muchísimo, ¿no? Claro. Y para alguien que no está en la industria de cripto, que concibe cripto como un activo especulativo Sí. o me forro o me arruino tal, pero de mucho riesgo y estar ahí un día sí otro también, pues bueno, para esa gente entender lo que aporta una stablecoin pues es muy complicado, ¿no? Sí. Porque si el precio va a ser siempre el mismo, ¿para qué tengo ¿Para qué tengo esto? una stablecoin? ¿No? Si no voy a ganar dinero con eso, ¿no? Entonces esos perfiles de alguna manera han abundado, ¿no? Y han hecho que el relato en torno a la stablecoin pues de alguna manera sea relativamente más peyorativo, ¿no? Pero eso no significa que la stablecoin no tenga un potencial disruptivo muy potente. Y últimamente está aflorando, ¿no? Y está aflorando porque las maneras de moverse el dinero pues están cambiando. Para el Bizum es un ejemplo así local, que un caso de uso, pero están ocurriendo en el mundo muchas cosas en torno al dinero, ¿no? Y ya hablando por bloques, Estados Unidos, Europa o Asia, ¿no? Aquí cada uno tiene su estrategia de dinero, ¿no? El euro digital, por ejemplo, todo lo que son las CBDCs, pues detrás de esos proyectos hay un cierto cariz soberanista, de región, europeo, de autonomía, no depender de terceros, de Visa, de Mastercard para el tema de los pagos. Está asociado también el proyecto EPI, European Payments Initiative, donde te vas adhiriendo, el Bizum europeo. Hay mucho run y mucho movimiento en el mercado del dinero, ¿no? Entonces, claro, aquí es cuando surge de la apuesta europea. Todo parece ser que va a ser el euro digital. El euro digital, a final de año se hará público si hay o no hay euro digital y los plazos y demás. Se está trabajando, se está evolucionando mucho. Es un proyecto que está muy avanzado. Todavía hay muchas incógnitas del rol que van a jugar los bancos, los PSP, los Payment Service Provider, diferentes agentes. Entonces, bueno, ahí hay una línea de investigación muy interesante para ver qué va a ocurrir, ¿no? Sin embargo, al otro lado del charco, en Estados Unidos, pues el enfoque es diferente, ¿no? De alguna manera, Trump ha derogado, ¿no? Bueno, ha de alguna manera desclasificado el proyecto de dólar digital. No se está trabajando en una CBDC del dólar digital, pero sin embargo sí a través de la normativa Genius, que ahora mismo está en el Congreso, en el Parlamento, donde están, parece que los republicanos y los demócratas han llegado a un punto de consenso para lanzar adelante la normativa que viene a regular las criptomonedas. Claro, ahí lo que se están fomentando es mucho el uso de la stablecoin como un arma de diferentes filos, ¿no? Porque por un lado para el gobierno de los Estados Unidos le puede servir también pues, como un canal para distribuir deuda, porque están todas referenciadas al dólar, ¿no? Usar el dólar, claro. Y puede también, su expansión global puede dolarizar pues, el mundo y a Europa mismo. Sí. Perdona que te corte, pero para quien no lo sepa, ¿qué diferencia hay brevemente entre una stablecoin y una CBDC? Pues, una moneda digital de Banco Central. Sí, al final todo es digital y se va moviendo, pero un poco es el respaldo, ¿no? Que una la emite un banco central, el Banco Central Europeo en este caso, con toda la regulación, con toda la con sus... Con su centralización. Con su centralización, sí. Pero es que las también son stablecoin, centralizadas. Pues, la Tether y USDC, que son las que dominan el 90% del mercado, son totalmente centralizadas en manos de un emprendedor, de Circle en este caso, o de Tether Foundation, ¿no? ¿Y dónde está ese dinero? ¿Qué garantías hay? Para a efectos de unas finanzas rigurosas, llama mucho la atención que una startup como Circle, con su CEO, con su tal, que mañana puede despertarse de no sé qué humor o no está sujeto a tantas políticas y regulación pues... Bueno, cada vez se está regulando más, pero es verdad que el año pasado prácticamente, cuando MiCA no estaba en vigor, pues USDT operaba aquí en Europa, ahora no opera porque se opone, ¿no? a la regulación europea, pero que es la stablecoin con mayor adopción que existe. Y claro, la diferencia está en que ambas son centralizadas,
aprovechan una tecnología que viene de la centralización, que tiene muchas ventajas, pero ambas son centralizadas, pero una es una empresa privada y otra es un gobierno. Entonces, la tendencia aquí en Europa es a creer que, o bueno, desde la centralización del Banco Central Europeo, es a creer que, oye, vamos a sacar nuestra propia moneda, y en Estados Unidos es al contrario un poco, ¿no? Oye, vamos a dejar que las empresas creen sus monedas, que además como están referenciadas al dólar y están respaldadas por dólares, en su mayoría, Sí, sí. pues nos van a traer mayor adopción de dólares. Sí, la revolución empezó cuando Facebook dijo que iba a sacar Pues eso su... Y de repente, pues, todo el mundo, serious concerns, es decir, el mundo entró en shock, porque decir, vamos a ver, una empresa privada de 2.000 millones de clientes que viene de Cambridge, de la fuga de datos de Cambridge Analytica, que tiene, bueno, posibles retractores, ¿no? Desde el punto de vista de su gestión de datos y demás. De repente, si esos van a empezar a dominar el flujo monetario, la estabilidad financiera pues puede ser muy, muy delicada, ¿no? Y ahí empezaron un poco todas las iniciativas. Bueno, al final, bueno, Circle esta semana ha salido a bolsa, ¿no? Bueno, hay mucha... Ripple también está apostando muy fuerte por su nueva stablecoin. Sí. Habrá que ver, pero desde luego las stablecoins, lo que yo sí entiendo, es son un ámbito donde tenemos que poner el foco, y yo creo que podría tener sentido tal vez, claro, no hay stablecoins neutras y fuertes referenciadas al euro. Société Générale en Francia ha lanzado a través de Forge la suya. En Holanda también hay una iniciativa, pero un banco, esto no es un movimiento de un banco. Sí. Tendría que ser más... Sí, son las mismas. Un movimiento de interbancario. En Japón, sin embargo, lo están cogiendo los depósitos bancarios y los están tokenizando. Que es otra forma de dinero. Hay revolución. Hay revolución, y lo que toca es estar atento para, bueno, pues para escorarse hacia donde el mercado vaya a demandar. O sea, queda claro que el mundo cripto ha venido para quedarse, ¿no? Hay que ver cómo es la adopción, no es tampoco la parte degenerada de Crypto Bros, de esto es un mundo en el que vamos a meter capital y en un futuro vamos a ser millonarios, sino que es una nueva forma de concebir el capital y sobre todo la forma de poder pasar capital de entre empresas y entre personas, ¿no? Y es lo que agiliza el tema del blockchain, ¿no? Que hay una trazabilidad. Y no sé si querías hablar más de cripto. No, yo creo que hemos hablado bastante de cripto. Para mí me queda claro que los bancos traerán adopción a la sociedad en general y legitimarán el sector cuando venimos de años de muy malos titulares, de estafas, de cosas muy negativas con el mundo cripto. Los bancos traerán adopción, ¿no? Y traerán a la sociedad la creencia de que esto no es tan malo, esto quizás hasta positivo. El mundo de especulativo quizá disminuya un poco, quedarán menos criptos, como dices, pero seguirán quedando muchas, que cada una tiene su valor, ¿no? Y desde mi punto de vista, los bancos pues no ofreceréis todas las criptos, y el que quiera invertir en otras con mayor aversión al riesgo, pues se irá a plataformas en las que se ofrezcan, ¿no? Y no directamente al banco, y creo que convivirán. Esa es mi reflexión. Yo creo que todo es positivo. Mira, de 2022 a 2024 la población en Europa que había invertido en cripto era el 4% en 2022, ahora es el 9% en 2025. Es bastante, pero eso significa que el 91% de la población aún no ha invertido en cripto, y es un mercado potencial enorme, ¿no? Entonces hay una oportunidad ahí, desde mi punto de vista, muy grande. Todas las personas que dicen no, con la irrupción de las cripto los bancos van a desaparecer, es porque no se están dando cuenta de que el mayor valor que está aportando un banco es la confianza, ¿no? Que no vas a tener en un exchange que viene de otro país, y que el banco como marca siempre te puede ofrecer nuevos productos, y esos pueden partir de distintas tecnologías. Y luego se pueden ofrecer también muchos servicios en torno a cripto, ¿no? Donde los bancos posiblemente no entren, y los exchanges, pues, que si airdrops, que bueno, todo lo que sí, el trading al segundo, bueno, hay mucha función, pero ocurre con cripto y ocurre con mercados más organizados, ¿no? Gente de aquí comprando acciones, particiones de acciones de empresas que cotizan en Estados Unidos, y bueno, y comprando oro
algo que hasta ahora oro a través de canal digital. Entonces, Sí. está cambiando el acceso al activo digital, ¿no? Claro. Y dentro de todo ese cambio, cripto es uno más. Yo te quería preguntar, que creo no lo habíamos contemplado antes, que es, hablando de formas de pago y tal, están habiendo dos corrientes, ¿no? Por una parte está la corriente que yo formo parte de ella, que es que cuanto menos estoy usando el efectivo, ¿no? Ya directamente nunca llevo efectivo encima, siempre es todo a través de tarjeta. A mí personalmente me ayuda mucho a tener una trazabilidad de en qué estoy gastando, ¿no? Y encima tienes un número que en la cuenta bancaria que vas disminuyendo y luego a la de un mes dices, bueno, ¿y qué gasté? ¿No? Y tener una trazabilidad me da mucha vida, ¿no? El poder tener un registro. Y luego pues agiliza mucho el tema de no perderlo, todo este tipo de cosas. Y a la vez está viendo otra corriente que es totalmente opuesta, que al igual que a mí yo siento que me da libertad el no tener que llevar efectivo encima, hay personas que les da libertad, evidentemente, el que el tener efectivo y que el efectivo no esté trazado, ¿no? Y en cierta forma el poder pagar con efectivo y el no sentirse, ¿cómo lo diría? Controlado. Vigilado, no solo vigilado, sino poder estar, porque claro, en cierta forma el efectivo no te lo pueden quitar, así como una cuenta bancaria te la pueden congelar en cualquier momento, ¿no? Ahí está la corriente contra las CBDCs, las monedas digitales de bancos centrales. Claro. Sí, sí. Y que en algunos países, en España no es tanto, pero por ejemplo en Alemania, pues hay sitios en muchos lugares en Alemania que les vas a pagar con tarjeta y te miran como si les estuvieras insultando, ¿no? Como, ¿por qué me quieres privar de mi libertad de poder yo hacer lo que quiera con el efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de este movimiento? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar a futuro con todo el tema del efectivo, que es una cosa que está ahora caldente? A mí me parece fenomenal que haya diferentes corrientes y que cada uno sea soberano de actuar como considere, ¿no? Y sí es verdad que hay esa corriente, ahora igual la novedosa, ¿no? La antidigital, ¿no? La más analógica, que quiere poner en valor el cash, el billete, el dinero, pues porque no deja traza, no te lo pueden confiscar y de alguna manera pues te desvincula respecto al gobierno, ¿no? Porque detrás de eso hay una falta, cada vez menor confianza respecto a los gobernantes y a los propios gobiernos, ¿no? Y cuando hablabas de las CBDC, Ignacio, yo creo que, y además de Alemania, es lo que está pasando con el euro digital, ¿no? Una de las principales, a la hora de definir un poco las características del euro digital respecto a la traza que deja el euro, pues los alemanes han mostrado totalmente, claramente su respuesta ha sido contraria un poco al control soberano de los gobiernos o de los bancos de todos esos movimientos digitales, ¿no? Ten en cuenta que claro, esos movimientos digitales, ¿no? Son como las cookies, ¿no? Muchas veces hay gente, bueno, muchas veces las aceptamos porque si no, no podemos leer el diario de turno y al final, bueno, pero hay gente que es muy sensible a no dar datos y hay otra que, sin embargo, quiere dar datos porque entiende que con eso recibirá una publicidad más personalizada o de alguna manera se le irá, bueno, a cada uno que decida y bueno, yo no creo que sea... Es parte de la diversidad, es parte de la riqueza, ¿no? Pues sí, hay dos movimientos. ¿Pero crees que el dinero en efectivo llegará a mínimos o a desaparecer en 10 años? Yo creo que la tendencia es a digitalizarse y por mucho que haya vaivenes de ida y vuelta y momentos de recesión y momentos de más digitalización, al final las finanzas, yo creo que el digital pues, va a seguir ganando peso, ya tiene mucho y va a seguir ganando peso, ¿no? Y porque las finanzas, entre otras, perdona, van a ser más embebidas, ¿no? más invisibles. Al final, el pago va a ser cada vez más, ni te doy, paso por el peaje y ¡pin! He oído un pin y sé que he pagado a través de un Viate o salgo de una tienda y ya me han del supermercado y ya está todo asociado a un reloj o a un chip, o a una tarjeta, ¿no? Entonces, se va... Y esta invisibilidad de las finanzas va a hacer que lo digital crezca, ¿no? Y luego ya efectos transaccionales, cuando las máquinas empiecen a mover dinero, la IoT, además de
Internet of Things o el coche, o, claro, ahí aumentarán muchísimo los micropagos, ¿no? de céntimos de un lado para otro, entonces efectos de volumen. Cuando las máquinas paguen solas, ¿no? Ya Sí. tengan una IA y tengan una wallet Sí, y paguen ahí. todos los sensores, hay toda una industria, ¿no? Pero por ir terminando, que yo creo que estamos ya En descuento. ya llevamos un rato, una pregunta así un poco de salseo que nos hacíamos antes. ¿Cuál es tu opinión sobre la OPA del Sabadell y el BBVA? ¿Qué pasará? Por terminar tranquilos. Una visión totalmente neutra. Bueno, se decidirá lo que se decida. Hay argumentos en ambos lados, ¿no? Y bueno, hay una corriente que entiende que de alguna manera son necesarios bancos grandes a nivel europeo. Tener en cuenta que a efecto en Estados Unidos hay bancos grandes y en Europa no hay bancos tan grandes, ¿no? Entonces hay una corriente y la unión bancaria tampoco ha finalizado porque el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo todavía no cubre, ¿no? Con lo cual Europa a efectos bancarios tiene todavía su territorialidad, su nacionalidad, ¿no? Y para construir una Europa que va a requerir muchísimas inversiones muy grandes, pues hay una corriente que entiende que te hacen falta superbancos como en Estados Unidos o en Asia, ¿no? Y entonces, pues bueno, se augura una consolidación entre algún francés, algún italiano, alemán, español. Bueno, ahí puede, en cada mercado ha habido consolidaciones y ahora pues parece que va a haber una mayor, ¿no? Entonces, en ese escenario de bancos grandes, pues la corriente pro OPA, pues bueno, pues puede de alguna manera tener argumentos, ¿no? Y también hay argumentos desde el punto de vista de que competencia, de alguna manera ya dictaminado, que entiende que, bueno, tal, los mensajes europeos son pro, ¿no? Pero también es verdad que las entidades financieras y en este caso la propia competencia, ¿no? Bueno, pues está bien, está claro que el hecho de que haya una absorción, una OPA hostil en este caso, cambia el marco competitivo y pues habrá menos oferta en determinadas plazas, ¿no? Y puede cambiar la balanza competitiva y en detrimento de la empresa catalana, del ciudadano, y luego también son empresas de muchísimo arraigo, ¿no? Hemos hablado que más allá de lo puramente financiero hay otros vínculos con el territorio, ¿no? Entonces, pues son argumentos también a tener en consideración porque son potentes, ¿no? Bueno, al final ha entrado en el ámbito más político y o sea que pase lo que pase, que aún poca gente lo sabrá, la tendencia sí es a consolidación en general, ¿no? En Europa en general, sí. Entonces pase esta o no, pues vendrá otra, seguramente. Hace 6 meses o hace relativamente poco hubo mucho ruido entre Unicredit y Commerzbank, un italiano que quería hacerse con un banco alemán. Sí. Entonces, o sea que la tendencia va por ahí. Empieza a haber ruido, pero también hay mucho celo. Y por terminar, Sele, el Cuchabank, startups, busca colaboraciones, ¿no? ¿Cómo podría una startup, si es que puede, acercarse a Cuchabank a explorar? Si hay que poner una página web debajo, clic aquí, ¿cuál sería? A ver, un número de teléfono. Nosotros tenemos acceso y contacto con el ecosistema, ¿no? en grandes medidas, ¿no? Y nosotros no queremos contactar con estas por contactar, pero sí queremos aportar más valor al cliente y sabemos que haciéndolo a través de determinadas startups podemos aportar más valor, ¿no? O sea, no es un fin, pero sí es un medio, ¿no? Pues para el resto, ¿no? Y las startups también en determinados ámbitos quieren acercarse al banco, pues porque nosotros tenemos normalmente acercarse a buscar aquello que careces, ¿no? Y nosotros tenemos otras capacidades pues que igual en el mundo de la startup son más complejas, ¿no? Entonces las relaciones pues son naturales, son constructivas y son, yo creo que en pro de ambos, ¿no?
a la hora de establecer alianzas un poco hay dos enfoques en el formato plataforma, ¿no? Producto propio en plataforma de terceros, ¿no? Y hay, por ejemplo, en el ámbito de la financiación, los préstamos al consumo, los préstamos a las hipotecas, bueno, ahí se empieza de alguna manera pues bien a través de portales inmobiliarios, que están ganando su cuota y su posicionamiento, o bien a través de e-commerce o del sector automóvil y tal, pues están habiendo movimientos donde pues, entidades financieras ponen su producto en canal de terceros, ¿no? Claro. En otras plataformas. Y a la inversa también, ¿no? Las entidades empezamos cada vez más a vender productos de terceros en nuestras plataformas, a nuestros clientes, ¿no? Y ahí entran, pues ya hemos hablado de seguros, que eso ya es lo histórico, pero se empiezan a vender ya coches, gadgets, claro. Tablas de surf, dentro de lo que es el parangón financiero con otros, en algunas entidades, ¿no? Entonces, hay campo para la colaboración y sí, nosotros desde luego lo sabemos. Animamos a startups a que se acerquen a tocar la puerta. Sí, ¿no? Más que a tocar la puerta, a proponer cosas interesantes para ambos, ¿no? Porque, genial. Sí, sí. Menos las de criptomonedas, que eso son unas pesadas, ¿no? Bueno, eso está muy regulado, eso bueno, ya todo vendrá. Lo que aporte valor al cliente, al final. Pues yo creo que estamos en tiempo, ¿no? Sí, estamos en tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta... Pregunta rápida, porque también... Por dar esto. ¿No hay preguntas? Pues Ele, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hemos improvisado un poquito, pero yo creo que ha sido muy interesante para todos. Así que nada, qué ricasco.